Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señorita. Bueno. ¿Listo, Silvia? Hola, profe, sí, señor. Ya le di la... Sí, profe, listo, gracias. Bien, de nuevo, muy buenas noches para todos. Les agradezco su presencia. Retomemos el tema que nos quedó un tanto inconcluso en sus expresiones iniciales, el tema del matrimonio en el derecho romano, una de las instituciones trascendentales, ¿no? Los romanos, lo advertíamos en su momento, consideraron siempre la familia como el núcleo esencial, básico de la sociedad. Los romanos tenían, en relación con la institución del matrimonio, de una parte un gran interés religioso, como lo sigue teniendo socialmente hoy en día el matrimonio, y desde el punto de vista político, digamos, en la dimensión de la repercusión como sociedad, pues también era de una capital importancia para los romanos regularlo, protegerlo, estructurarlo de alguna manera, porque por un lado era la institución reservada a quienes tenían, digamos, una condición un tanto privilegiada, ¿no? en el derecho romano. Recuerden que no todo el mundo podía contraer matrimonio, a quienes se regían por el ius civile, que era el sistema normativo que se aplicaba a quienes tenían la condición de libres y de ciudadanos. Y de otro lado, porque tenía la finalidad, como lo sigue teniendo, de procrear. Y en ese orden de ideas, pues los romanos le daban trascendencia a la figura del matrimonio. El matrimonio lo planteamos como una de las fuentes de adquirir la patria potestad. El matrimonio genera, dentro de sus tantos efectos, la patria potestad. Los romanos denominaban el matrimonio de dos maneras. La forma más común es el justae nuptiae, pero también también solían decir el justum matrimonium, ¿no? La expresión significa finalmente lo mismo, el justo matrimonio. ¿Cómo definían los romanos el matrimonio? Hay un jurista romano, un señor que llaman Modestino, que escribió, pronunció una definición sobre lo que los romanos finalmente consagran en su legislación como derecho romano. Y miren ustedes la similitud que puede tener. Ustedes ya vieron la definición de matrimonio en su curso de persona, me imagino. Y miren ustedes la similitud que en algunos elementos encontramos entre la definición del matrimonio en Roma y la definición del derecho civil en términos generales del derecho civil de hoy. Decía Modestino que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. La unión de un hombre y una mujer implicando condiciones de igualdad y de comunidad en relación con derechos divinos y con derechos humanos. Es decir, ponía a los contrayentes en materia de derechos frente a los derechos divinos y frente a los derechos humanos en el mismo plano, en el mismo nivel, en la misma condición. Digo que hay alguna similitud en relación con las definiciones del derecho actual, si se trata del artículo 113 del Código Civil nuestro. ¿Quién lo recuerda cómo define la legislación civil el matrimonio en nuestro medio? Alguien que me ayude ahí, por ejemplo, auxiliándonos del artículo 113 del Código Civil, por supuesto. ¿Nadie encontró? Sí, doctor, Sí, profe. No, profe. A ver. doctor, yo. Bueno, cualquiera, el que rápido se va. Sí. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Listo, ya. En primer lugar, el concepto de
de que el matrimonio está conformado por un hombre y una mujer, que proviene del derecho romano, lo acoge nuestra legislación civil parecida, sigue sosteniéndose de alguna manera, pues que es una ley de la naturaleza, si la finalidad es procrear, como lo dice, lo dice el derecho civil nuestro. Nos casamos para qué, con la finalidad de vivir juntos. El derecho romano hablaba de ponernos en el mismo plano de igualdad en materia de derechos divinos y de derechos humanos, de procrear y de auxiliarnos mutuamente. Una de las finalidades del matrimonio, pero tiene el elemento común de que define que es la unión de hombre y mujer, tal y como reza hoy el viejo artículo 113 de nuestro medio, y dispone igualmente, de alguna manera, la colocación en el mismo plano de igualdad de derechos entre los cónyuges. No habla el matrimonio romano de un elemento que es importante en la legislación civil de hoy, ¿no? Es que, como lo dice aquí, es un contrato solemne. Cuando hablamos de contrato, ¿qué supone la figura de contrato? Que hay un acuerdo, y un acuerdo supone que parte de la voluntad, porque cuando los acuerdos son producto de la fuerza, de la violencia, de los fenómenos que vician la voluntad, pues por supuesto no puede producir efectos jurídicos. El matrimonio, cuando es obligado, conduce a una causal de nulidad porque no es expresión de la libre voluntad de los contrayentes. En eso, la primera de las definiciones del derecho romano pues no habla de ser un acto voluntario como tal, porque los romanos por alguna época practican, digamos, matrimonios un tanto impositivos. Los pater familias acordaban las uniones muchas veces de sus hijos. Eso, por supuesto, se va morigerando en la medida en que el matrimonio va haciendo el requisito determinante la figura del consentimiento de los contrayentes. Hoy en día en Colombia, y creo que en muchas partes del mundo, pues se ha abierto un concepto distinto de matrimonio, ¿no? El matrimonio ha dejado de ser exclusivo de la pareja heterosexual. Recuerden aquí las decisiones de la Corte Constitucional, que abrió el camino a la posibilidad de que haya matrimonios entre parejas integradas por personas del mismo sexo. De manera que se rompió un poco esa tradicional formalidad de que debía ser necesariamente la unión entre un hombre y una mujer. Pues las expresiones actuales corresponden a concepciones un tanto filosóficas o ideológicas, un tanto nuevas, corrientes nuevas que van informando, por supuesto, las concepciones jurídicas nuestras. Permítanme un segundo, apago el celular, si no, no me deja hacer clase. Bien. Entonces, tenía esa definición de matrimonio. Pero de lo que sí se puede inferir y se puede desprender claramente es la siguiente consideración. El matrimonio en Roma tenía dos elementos. Un elemento de carácter objetivo, que consiste en la convivencia del hombre y la mujer. Si no hay convivencia, no hay matrimonio. ¿Convivencia entre quiénes? Entre el hombre y la mujer. Entonces ese es el elemento objetivo, valga decir un requisito sustancial para que se pueda hablar de matrimonio, el que haya la convivencia. Y el otro es un elemento de carácter subjetivo que va evolucionando, decía hace un instante, con el derecho romano. Va evolucionando con el derecho romano, y es el de que no solamente es la convivencia entre hombre y mujer, sino un elemento de carácter objetivo que se expresa o que consiste en la intención de la pareja, de los dos integrantes de la unión matrimonial, de considerarse ciertamente, de estimarse ciertamente como marido y como mujer. Porque no toda convivencia tiene esa connotación. No toda convivencia parte del supuesto, es subjetivo porque eso sale del interior de las personas que forman parte de la unión matrimonial, de considerarse ciertamente como marido y mujer, por consiguiente darse el trato que corresponde a una pareja en esa dimensión. Ese elemento subjetivo los romanos lo llamaban affectio maritatis o maritalis, el afecto marital. Ese elemento subjetivo, es decir, si lo llevábamos a unos planos un tanto poéticos, románticos, literarios en grado sumo, pues es la expresión de amor que se entiende como un elemento básico de la convivencia y de la
conformación o configuración de un matrimonio, ¿no? Aunque ninguna definición legal lo impone como tal, no es menos cierto que el elemento subjetivo parte de ese concepto, de que la gente quiera realmente integrarse con la otra, o uno de los contrayentes con el otro contrayente, para constituir una relación de carácter marital, en el que uno es marido, otro es mujer, esposo, esposa, y por consiguiente se dan el trato que a ello corresponde. Naturalmente, cuando se contraía matrimonio, los dos contrayentes recibían el mismo trato social y se debían comportar, es decir, exteriorizar sus actos, su relación de pareja en público, en un acto, en una condición, bueno, de dignidad, por supuesto, pero en un plano de igualdad, ¿no? Cuando digo de igualdad es que se dispensaba a la esposa, si fuera el caso, el mismo trato social que se daba al marido, o viceversa, si la circunstancia era distinta. Si se producía alguna especie de ascenso, pues social se daba a ambos cónyuges el mismo trato. ¿Cuál trato? El trato más elevado que socialmente se tuviera por uno de los contrayentes. Si el fin del matrimonio es procrear, por supuesto, ese fin es el que determina la condición de legitimidad de los hijos. Los hijos que nacen producto de la unión matrimonial para los romanos tenían la condición de legítimos y la condición de legítimos deriva no solamente de la expresión legal, sino del cumplimiento del fin del matrimonio. Se casaron para procrear y en la medida en que procrean, pues sus hijos tienen la condición de legítimo, repito, en ese doble sentido, no solamente porque provienen de un matrimonio legalmente celebrado, sino porque son el producto, el fruto, ¿sí? De la finalidad que el matrimonio tiene, que es en principio la finalidad esencial y trascendente de procrear. Pero ¿cómo determinaban los romanos? Y es una figura que es un tanto similar a la que se tiene consagrada en la legislación colombiana. ¿Cómo determinaban los romanos quién era hijo legítimo? Porque ese es un tema, por supuesto, que inquieta, ¿no? ¿Cuándo se tenía como hijo legítimo? Y se acude a la vieja fórmula de que se entiende por hijo legítimo a aquellos que... Les agradezco controlar los micrófonos, por favor. Digo, se entiende por hijos legítimos a aquellos que nacen después de los 180 días de celebrado el matrimonio, en la idea de que antes no es posible que nazca el bebé, ¿sí? Entonces, una vez se efectúan la justa nuptiae o el jus matrimonium, para que el hijo se repute como legítimo, tiene que haber nacido 180 días después de la celebración del acto matrimonial. Tiene que haber nacido 180 días después de la celebración del acto matrimonial. Ahora, cuando el matrimonio se ha disuelto, se reputa que es hijo legítimo de esa unión matrimonial si el bebé o el nasciturus efectivamente llega al mundo, nace dentro de los 300 días contados a partir del momento en que se dio por terminada la unión matrimonial. 300 días, porque se entiende que es el término máximo, digámoslo, en que por razones de naturaleza puede tener todo el proceso de gestación, el ser, el nacimiento de los humanos. El proceso de gestación, más que el nacimiento como tal, el nacimiento es el acto del alumbramiento, el proceso de gestación dura 9 meses, entonces se calcula que más de 300 días pues será suficiente para poder concluir que ese que nace ya no era hijo o no es hijo de quien fue el anterior marido, esposo o pareja de la dama que da a luz, que permite el nacimiento de un hijo. Por supuesto, cuando se presentaban circunstancias por fuera de los términos que estoy refiriendo, se podía impugnar la paternidad, como se puede hacer en el derecho civil colombiano actual y en los derechos civiles en todas partes del mundo. ¿Quién puede impugnar? El padre. No cualquiera. Si cualquiera pudiera impugnar, imagínense el caos que se armaría. Ustedes recuerdan, no hace mucho se presentó un caso en Cali en ese sentido, de que pues, en relación con
con un acto de aborto, pues no se le permite a quien se decía que era el padre del bebé realmente impugnar, porque no pudo demostrar esa condición. Bien, pero para impugnar la legitimidad del hijo, ¿sí? El nacimiento del bebé bajo el régimen de hijo legítimo, porque los hijos eran de distintas categorías y de acuerdo a la categoría se tenía un régimen jurídico, como fue por mucho tiempo de alguna manera la legislación civil nuestra, ¿no? Que distinguía entre hijos legítimos, legitimados, hijos naturales y fijaba para cada uno, digamos, tratamientos diferentes, y no solamente de carácter social. Los hijos naturales eran pues como una especie de hijos del diablo, ¿no? Vivieron con muchas represiones, con muchas restricciones, eran hijos escondidos porque pues no tenían el reconocimiento como tal de los padres, en fin. Entonces, eso por fortuna pues ha desaparecido, se ha puesto ya por disposición de la normatividad civil, digamos, en un plano de igualdad. Pero en Roma, por supuesto, eso tenía trascendencia y decimos quiénes podían impugnar en un momento dado la legitimidad del hijo. Los padres, presentando pruebas, ¿no? Por supuesto. Todo derecho finalmente se concede, se afirma es sobre la base de elementos o recursos probatorios. Claro, el padre podía demostrar que para la época no convivía porque estaba en la guerra. Me fui para la guerra y duré 3 años en la guerra y volví, pues obviamente ese hijo no puede ser mío, ¿cierto? Entonces era una causal suficiente para esa circunstancia. O la madre también en un momento dado podía sostener que el hijo no era producto de la unión matrimonial que tuvo con ese varón, porque la madre podía demostrar efectivamente que él también podía demostrar la capacidad de impotencia del padre. Entonces, había recursos para poder en un momento dado establecer la condición de hijo legítimo, que es una condición trascendente en la legislación romana, ¿no? Habíamos abordado también el tema de las condiciones de validez, digamos, de los requisitos para la celebración del matrimonio. El primero que citamos fue el de la pubertad de los esposos. Dijimos que se requería una edad límite para poder contraer matrimonio. La edad límite en el derecho romano para las mujeres fue el término de 12 años, en el entendido de que ya a esa edad la mujer, el proceso, digamos, biológico, de desarrollo de su naturaleza como mujer, le permitía cumplir el fin del matrimonio, que era procrear. ¿Sí? Antes, imposible, porque no tanto por la condición, digamos, todavía infantil de la persona, que hoy en día se defiende en la medida en que se considera que no tiene capacidad para tomar decisiones de esa magnitud, de discernir sexualmente, de discernir o de entender o comprender todos los planos de la vida sexual. Pero para los romanos fundamentalmente era porque antes no era la mujer capaz de concebir, que era la finalidad del matrimonio, procrear, y entonces se entendió que a partir de los 12 años ya había un desarrollo como tal que hacía posible que biológicamente la mujer pudiera concebir. Y para los hombres la edad de 14 años, que ya también se estimaba que podía también biológica, fisiológicamente estar en capacidad de fecundar, pues todas las condiciones naturales perfectamente desarrolladas para el acto coendi, ¿no? El acto de tener la relación sexual. En Roma, llegar a la edad de los 14 años para los varones era un verdadero acontecimiento social, ¿no? Era un acto socialmente trascendente. Incluso había un día en el año, creo que por el mes de marzo, algo así, si no me falla la memoria, el 14 de marzo, era un día dedicado a un culto, era una fiesta religiosa. Y ese era el día en que los recién llegados a la pubertad pues acudían allá como a recibir una especie de bendición de la divinidad, como una especie de acto de confirmación, si ustedes lo quieren. Pero además era un acontecimiento familiar de grandes repercusiones, ¿no? No se celebraban los 15 años de las niñas como lo hacemos hoy en día en las sociedades nuestras, sino que era la llegada a la pubertad del varón, la de los 14 años, que significaba algunos eventos curiosos, ¿no? Por ejemplo, los niños en Roma usaban un amuleto, y eso era permanente, era característico. Un amuleto que contenía, digamos, ahí alguna información sobre el niño, o algunos símbolos, o algo expresivo
del grupo, de la unidad o de la relación de ese niño con determinado grupo familiar. Cuando se llegaba a los 14 años, que era la pubertad, era solemne el acto de desprendimiento del amuleto. Era solemne, ¿no? Era una gran formalidad. Se vestía por primera vez lo que los romanos llamaban la toga virilis de virilidad. Una toga que usaban los romanos, que era blanca toda, una toga blanca, que la usaban ya cuando, digamos, se llegaba a esa edad, porque se entendía que a partir de esa edad ya se tenían todas las condiciones de los adultos. Entonces ya se podía vestir el joven romano, el puber romano, con la toga virilis, que era, repito, una toga blanca. Viene a mi memoria los recuerdos de nuestros abuelos, de nuestros mayores, de pronto en el entorno familiar de ustedes también han oído ese tipo de relatos, ¿no? Nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, vestían siempre cuando niños de pantalón cortico. Y cuando llegaban a determinada edad, si mal no estoy, los 12 años, había una expresión muy común en los pueblos que era, se echó los largos, es decir, ya se le permitía utilizar pantalón largo. Pues era una expresión un tanto similar culturalmente a lo que los romanos hacían con la llamada toga virilis. Otra curiosidad de llegar a la pubertad era que por primera vez se afeitaba el joven. Hasta los 14 años, hasta cuando no llegaba a la pubertad, no le era permitido afeitarse. Y por supuesto, la primera rasurada era un acto familiar solemne, tenía su cierta ritualidad, ¿no? Todos actos pues que simbolizan finalmente la entrada, digamos, a la condición de puber, ya de adulto en ese plano biológico natural del joven. Bien, el requisito del consentimiento de los esposos es en principio, no es el requisito fuerte y determinante. Sí, fue por una época, y cuando digo por una época, en los tiempos primeros son siglos, más determinante y categórico el consentimiento del pater familias o del jefe de la familia. Era básico, incluso en los comienzos, lo anotaba al inicio de la clase, los mismos contrayentes podían no expresar su consentimiento de casarse, los pater familias podían convenir los matrimonios entre los alieni iuris que estaban bajo su dependencia. ¿Sí? Pero con el correr del tiempo, por supuesto, se va introduciendo la necesidad del consentimiento de los esposos, consentimiento que debe ser expresado libremente para poder contraer ese matrimonio. Y va desplazando un poco. Finalmente, el derecho romano termina aboliendo, por lo menos en la práctica, el consentimiento del pater familias para contraer el matrimonio. Y el último de los requisitos esenciales es el jus connubium, el derecho a contraer matrimonio. Valga decir, había que tener una condición jurídica, una aptitud legal, una capacidad legal para contraer matrimonio, para poder acceder al jus nuptiae o al jus matrimonium, ¿no? Recuerden ustedes que no todos en Roma gozaban de ese privilegio de contraer matrimonio. El matrimonio era regulado por el jus civile, y el jus civile era la normatividad civil que se aplicaba a quienes tenían la condición de hombres libres ciudadanos. Entonces, el derecho a contraer matrimonio bajo las normas del jus civile era privilegiado, era exclusivo solo de quienes tenían esa condición. Por eso, para contraer matrimonio, se determina como un requisito el jus connubium o derecho a contraer matrimonio, que parte de tener la capacidad que se determina por la condición de hombre libre ciudadano. Pues quien tenía esos requisitos era libre para contraer matrimonio, ¿no? Y podía, pues, en ese orden de ideas, celebrar el rito matrimonial. Había algunas limitantes para contraer matrimonio. Por mucho tiempo el derecho romano prohibió el matrimonio entre patricios y plebeyos. La fuerte discriminación social de la sociedad romana hizo que por muchos siglos, ustedes recordarán que cuando hablábamos de los primeros tiempos de Roma, dijimos que la historia de Roma es la historia de la lucha permanente y convulsionada de dos grandes estamentos sociales, los patricios y los plebeyos.
así se haya suavizado y se haya matizado con el correr de los siglos, es en la gran mayoría del tiempo del periodo romano una dinámica constante de la vida romana, ese enfrentamiento entre patricios y plebeyos. Y por supuesto hay que entender que en esas condiciones, por las diferenciaciones de carácter social que establecía el ser de una u otra condición, pues se prohibió la unión matrimonial entre quienes formaban parte de los patricios con quien formaba parte de los plebeyos. Como también había otro tipo de restricciones, ¿no? Había, por ejemplo, la prohibición de que los hijos de los senadores romanos se casaran con libertos. Para ellos tenían expresamente esa prohibición. O se le prohibía también en algunas eventualidades que se casaran patricios con personas que no tenían una profesión que socialmente estuviera reputada. ¿Sí? No se consideraba que había, o fue para los romanos importante restringir también el matrimonio con personas que no se tenía una profesión, digamos, reputada de cierto prestigio social. En Roma, miren ustedes las particularidades de Roma. Obviamente en eso se evoluciona, pero por algún momento de la historia romana ser cómico, ¿sí? Era denigrante, era socialmente mal visto, no era honroso ejercer la actividad de cómico. ¿Había quienes lo ejercían? Por supuesto, ¿sí? Pero por algún tiempo eso era una actividad, un arte, un ejercicio que no tenía reputación social, y a los patricios se les prohibió por algún tiempo, sobre todo a las damas patricias, contraer matrimonio con quienes ejercieran la actividad de ser cómicos. Limitaciones también, por ejemplo, los funcionarios de Roma que iban a las provincias donde el imperio tenía dominato, los gobernadores en provincia, Poncio Pilatos, pues allá, ¿sí? Entre los judíos, a ellos les tenían prohibido contraer matrimonio con dama que fuese de esa provincia. Es decir, se iba de Roma a quien se designaba gobernador y no se podía casar allá con dama que fuese oriunda o residente en esa provincia. Fue una limitante, un impedimento, ¿sí? Una especie de incompatibilidad, mejor, que se estableció para quienes eran designados, ungidos o escogidos como voceros del imperio en esas provincias. Eso dio lugar a que muchos funcionarios, pues muy difícil de pronto de tener esa ley natural del afecto, del amor que puede surgir por una persona en esas condiciones. Puede llegar el gobernador y enamorarse de una cualquiera ya de la zona donde él ejerce su actividad administrativa. Eso dio lugar a que se generaran otras formas de unión matrimonial, otras formas de unión matrimonial que ya veremos un tanto más adelante. En fin, hay limitantes, ¿no? Hay algunos impedimentos que se establecen para contraer el acto del matrimonio. Había diferenciaciones, limitantes sobre todo, estamos hablando del ius civile, ¿no? Establecidas para los patricios que tenían una cierta reputación, alguna connotación de carácter social por su prestigio como persona o por su condición económica. Y para ellos existía la limitante de contraer nupcias con una dama que tuviese o una condición de pobreza o que su reputación de mujer fuese un tanto dudosa. ¿Sí? Y ahí el dicho de que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo, hablando de la honestidad de las damas en aquel entonces. Dicho que ha hecho carrera y se usa en ocasiones para querer expresar ciertas situaciones. Esa es una prohibición que acaba don Justiniano, aquel que hizo el famoso Código de Justiniano. Ahí sí legisló en causa propia Justiniano. Le pasó lo de don Rafael Núñez cuando quiso casarse con doña Soledad Román, aquí en Colombia, que tuvo que ir a Roma en 1887, pedirle al Papa que le anulara el matrimonio y firmar con el Papa un concordato en donde le entregó un sinnúmero de privilegios a la Iglesia
Pues aquí a don Justiniano le pasó algo parecido porque Justiniano se enamora de una dama que se llama Teodora. Teodora no la de Colombia, sino Teodora, la esposa de don Justiniano en los tiempos de Roma. ¿De qué personaje o dama de la que creo que habíamos hecho alguna gran referencia? Porque ella es una mujer muy culta, es una mujer muy preparada, muy formada, una mujer con vocación jurídica, pero tenía lamentablemente las dos condiciones que generaban impedimentos. De origen muy humilde y de su dignidad, honorabilidad de mujer, se especulaba muchísimo. Los rumores de siempre, finalmente es muy poco lo que se comprueba de todo ese tipo de especies, pero esos chismes, por decirlo de alguna manera, se constituían en una especie de peso social que podía terminar impidiendo el matrimonio. Justiniano acabó con eso, por expreso mandato legal, acabó con eso para poderse casar con Teodora y lo que le sirvió doña Teodora al señor Justiniano, porque era una mujer muy preparada, además una mujer inteligente, que no solamente le ayudaba a tomar decisiones de gobierno, sino que le ayudó a impulsar todo el proyecto jurídico que él se propuso construir y que finalmente logra codificar. Entonces, bueno, ahí era impedimentos que también existían, por ejemplo, para la mujer viuda. ¿Sí? La mujer viuda podía contraer un nuevo matrimonio, sí, pero debía dejar transcurrir un tiempo. ¿Cuál tiempo? Como mínimo el periodo que habíamos señalado anteriormente para que no de pronto se le adjudicara al contrayente nuevo un fruto, un hijo que pudiese provenir del matrimonio anterior. Entonces ella debía dejar transcurrir un tiempo. Eso era lo que los romanos llamaban la turbatio sanguinis, no hacer turbación de grupos sanguíneos, de factores sanguíneos, confusión en ese sentido, ¿no? Por eso ellos preveían esa circunstancia. No toleraron los romanos. Recuerden ustedes lo que aquí he expresado. Los romanos fueron unos grandes defensores de la integridad familiar, por sobre todo regulada en el jus civili, el matrimonio, ¿sí? Propiamente dicho, y por eso ellos no consentían matrimonio entre adúltera y amante. No era posible que ellos se casaran por las ritualidades del jus civil. O entre raptor y raptada. Me robé la muchacha, la rapté, ¿sí? Pues no era posible que después se legalizara esa unión a través del matrimonio, ¿no? Eso no es posible. Por algún tiempo la legislación civil aquí en Colombia sancionaba el rapto. El rapto es básicamente, o fue por algún tiempo, una conducta penal que consistía en eso, en hacerse un tanto a la fuerza de una mujer con fines de carácter sexual y después se legalizaban. Cuando venían los problemas penales, entonces se decía, bueno, casémonos. Y el matrimonio de una vez ponía terminación, hacía cesar el delito de rapto. Eso finalmente se acabó. Pero los romanos, pues por supuesto, no consentían ese matrimonio. Bien, ¿qué efectos generaba el matrimonio? Sí, naturalmente tiene efectos varios. Primero sobre los cónyuges y segundo lugar sobre la descendencia, valga decir sobre los hijos, ¿no? El primero de los efectos es el que ya reseñaba. ¿Cuál fue ese efecto que reseñé? Que la mujer participa de la misma condición social del marido. ¿Por qué? Porque pasa a formar parte de la familia del marido. ¿En qué condición? Como hija, tiene el mismo tratamiento legal que tienen los hijos que sean fruto de esa unión matrimonial, pero entra a ese grupo familiar y por eso tiene el mismo trato social que tiene el marido, el varón de esa relación matrimonial. Entonces tenía esa condición. Heredaba a la muerte del marido, sí, concurría a la sucesión en calidad de heredad juris, dice el derecho romano, heredes juris, derecho de herencia. ¿No? ¿Y concurría en qué plano? Pues si tenía el mismo tratamiento de los hijos, pues concurría como si fuese un hijo más. Y se partía pues el peculio o el conjunto de bienes, el patrimonio familiar, en las mismas condiciones, en los mismos términos que se adjudicaba a los hijos. Bien, hubo algunas prohibiciones entre los cónyuges, por eso digo, estamos hablando de los efectos del matrimonio. No podía haber cesión de bienes entre cónyuges.
Los romanos no permitieron en su legislación civil que entre los cónyuges se hiciese traspaso de bienes, porque decían curiosamente, y es una ley creo que perfectamente sabia, el porqué de la prohibición la describe algún autor romano porque dice, para que no se priven recíprocamente de sus bienes por mutuo amor. Por eso lo dicen un tanto literariamente, pero no con menos fondo, y eso dio peso jurídico a la disposición de los romanos de no permitir, no era legal que entre parejas se hiciese traspaso de bienes, aunque eso al final también, creo que en los tiempos ya del emperador Augusto, eso va a tener algunas modificaciones. En relación con los hijos, pues ¿cuál es el efecto jurídico? El que ya advertimos en la noche anterior, en la clase anterior, la generación de la patria potestad, de la patria potestas, del padre sobre los filios, sobre la descendencia, sobre todos los hijos y la conformación de un núcleo familiar que está supeditada a la condición de autoridad del pater familias. Bien, disolución del matrimonio. ¿Podía disolverse el matrimonio en el derecho romano? Por supuesto, desde luego. El matrimonio no lo entendieron tampoco los romanos como un acto para toda la vida, sino que ellos, como lo concibe el matrimonio católico, bajo la frase de que lo que Dios ha unido, el hombre no lo desata, algo así, pues es el punto de partida del matrimonio católico, pero las legislaciones civiles admiten que los matrimonios son perfectamente disolubles, se pueden dar por terminado a una serie de condiciones o de carácter legal. Finalmente, pues esa es la definición del Código Civil nuestro, es un contrato. Los contratos se pueden dar por terminados, claro que se pueden dar por terminado. ¿En qué eventualidades? Cuando acontecen ciertas circunstancias legales. Lo único que no tiene de contrato el matrimonio nuestro es que no es temporal. Uno no puede decir me caso por 5, 7, 8 meses, un año, 2, 3, 5 años. Se casa, pero se puede disolver, claro, como se disuelve un contrato, cualquiera de los tantos que tiene previstas la legislación civil. Algunas de las causas por las cuales se puede disolver el matrimonio en el derecho romano, pues todas las causas que han llegado al derecho nuestro. En primer lugar, por la muerte. Obvio, si muere uno de los contrayentes o de los cónyuges, pues obviamente el matrimonio termina porque el matrimonio supone la vida en convivencia, y si uno ya no puede convivir porque murió, un hecho natural, pues por supuesto el matrimonio se termina por el hecho o el acto de la muerte, como acontece en la legislación nuestra. Muere uno de los cónyuges, el matrimonio termina. Lo que hay que es proceder a la liquidación de la sociedad conyugal en relación con el peculio, los bienes o el patrimonio constituido. Entonces terminaba por el hecho natural de la muerte, pero también los romanos preveían que por otras circunstancias el matrimonio podía darse por terminado, circunstancias que obviamente la ley o la legislación romana contemplaba. Por ejemplo, los romanos tenían establecida la figura del repudium de repudiar, ¿sí? ¿En qué consistía el repudium? El repudium era la declaración unilateral, es decir, la manifestación que uno cualquiera de los dos cónyuges, uno cualquiera de los dos integrantes de la pareja matrimonial hacía de no querer continuar unido en matrimonio. Yo no quiero seguir viviendo con usted, quiero que demos por terminada esta unión matrimonial, y eso por supuesto posibilitaba la eventualidad de dar por terminado el matrimonio. Desde luego el repudium tenía que tener algunas condiciones, algunas exigencias, ¿no? La infidelidad, por ejemplo, del marido era causal para que la mujer lo repudiara, y al repudiarlo diera por terminada la unión matrimonial. Viceversa, por supuesto, y con mayor razón para aquellos tiempos, por el peso cultural de la infidelidad cuando era cometida por la mujer, ¿no? Entonces eso daba lugar a que el matrimonio se diera por terminado. Por mutuo consentimiento, aquí no es que una de las partes unilateralmente exprese el repudio, sino que los dos cónyuges, como acontece hoy en día, finalmente pueden llegar a decir, bueno, estamos cansados de vivir, creo que lo mejor es que demos por terminado esto, de común acuerdo, dan por terminado el matrimonio. Solo que en Roma, si bien era posible terminar el matrimonio por mutuo acuerdo,
Por algún tiempo la legislación impone cierta sanción a los contrayentes que disuelven el matrimonio. Bueno, sanción es una manera de decir, ¿no? Les genera algunos efectos de impedimento para volver a contraer matrimonio. Entonces les dice, usted disuelve su matrimonio o ustedes disuelven su matrimonio por el acto de común acuerdo y consentimiento mutuo, pero ustedes no se pueden volver a casar hasta dentro de 2, 3 años, qué sé yo, les pone límites en el tiempo para volver a contraer matrimonio. Bueno, los premia con la soltería un tiempo más y les impide el ser reincidentes así como tan inmediatamente. Pero era una especie de sanción, ¿no? que imponían los romanos, admitiendo que la figura del mutuo consentimiento era causal para disolver el matrimonio. El divorcio por culpa de uno de los cónyuges, que es una figura que también de alguna manera está prevista, de alguna manera no, está prevista en la legislación civil nuestra, en que el matrimonio católico no la acepta, porque si lo aceptara, posibilitaría la terminación del matrimonio. El matrimonio católico no se termina, es indisoluble, porque la convicción y la consideración del credo religioso es ese, la filosofía del matrimonio religioso católico es que es absolutamente indisoluble cualquiera que sea la eventualidad, la muerte por supuesto, pero cualquiera que sea, que los cónyuges no pueden disponer por sí en ninguna circunstancia la terminación del vínculo matrimonial con efectos de, digamos, ponerle punto final a la ligazón jurídica que existe, en el caso del matrimonio a la ligazón religiosa que existe. Claro, ya decíamos, pues, circunstancias como el adulterio de la mujer, pues, también la infidelidad del marido, pero, y en el caso de la mujer era una situación a ratos un tanto extrema, ¿no? La mujer tenía unos, vuelve el dicho romano, ¿no? La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. La mujer ha tenido, desgraciadamente, esa carga, ¿no? No solamente de tener que ser digna, sino además de tener que demostrar que es digna, porque las circunstancias de la cultura social y jurídica como esta de Roma le imponían esas circunstancias. Por ejemplo, la mujer no puede en Roma ir sola a determinados lugares o sitios, ¿sí? Esa era una limitante que tenía la mujer. Y si lo hacía, constituía una causal para que el marido invocara el divorcio. Bueno, ir sola sin su consentimiento, desde luego, porque si yo autorizo, ahí no tengo yo por qué después alegar causal de divorcio. Pero se fue, sin decirme, se fue para cine, sin decirme, se fue para el centro comercial, sin decirme, hizo, y no necesariamente algo malo, por eso el dicho romano, no solamente hay que serlo, sino parecerlo, pero bastaba para constituir una causal de divorcio, una circunstancia de esa naturalidad. Todavía algo más extremo, más grave. Hoy en día, pues esto no nos cabe en la cabeza, que la mujer hable con extraños, con personas que no son del vínculo familiar o por lo menos con el conocimiento o la autorización de su cónyuge. Sí, que por supuesto, que lo hiciera por fuera del domicilio conyugal. ¿Sí? Se salió y la encontraron en un parque allá hablando con un tercero, no necesariamente relación de infidelidad podía dar lugar. Pero por eso era exigente, ¿no? El comportamiento de la mujer porque podía dar lugar a que el marido invocara causales de divorcio. Pero también un tanto a la inversa, para tratar de equilibrar las cargas y de nivelar un poco, digamos, el régimen jurídico de la relación. Claro, las circunstancias un tanto, digamos, más extremas, ¿no? Más extremas. Cuando digo más extremas es que hay una gran diferencia entre las cargas o contra lo que se podía aducir en contra del marido por la mujer para pedir divorcio que lo que el marido podía invocar para solicitar el divorcio. Es distinto, ¿sí?, que encuentre la pareja hablando con un tercero sin su consentimiento a que, por ejemplo, el marido intente prostituir a la esposa. Cuando intentaba prostituirla, ella podía invocar la causal de divorcio, repudiarlo, y con el repudio, pues solicitar que se le diera el divorcio, que se diera por terminado el vínculo matrimonial. Bueno, la prostitución, inducirla al adulterio o querer, pues, que eso a veces era frecuente, ¿no? Y todavía no dejan de presentarse esos hechos que el marido por ganar poder, por hacer negocios, por ganar plata, por hacerse algo perfectamente
es capaz de proponerle a la esposa, no digamos que convencerla, pero es capaz de proponerle a la esposa que facilite un favor sexual con tal de obtener una determinada, un privilegio, obtener una ganancia o sacar provecho o utilidad. Pues eso desde el derecho romano, desde los tiempos del derecho romano, por supuesto, constituía causa de repudio y por consiguiente de divorcio. En los malos tratos, en alguna época el derecho romano ya contempla que las injurias graves, las agresiones físicas, como la del futbolista a la esposa, esa que estamos viendo estos días, pues por supuesto constituyen causales de divorcio de tiempo atrás, desde los tiempos mismos del derecho romano. Bien, había también una causal de divorcio que los romanos le daban un nombre un tanto curioso, divorcio bona gratia, ¿sí? Es decir, era el divorcio que se fundaba por aquellas circunstancias que hacían inútil la continuidad del matrimonio. ¿Cuál era el fin? Procrear. Entonces, si se presentaba impotencia en el varón, pues por buena gracia, ¿sí?, se le podía conceder el matrimonio. No puede cumplir la finalidad del matrimonio, que es la de procrear. Fue condenado a 30 años de cárcel. Pues por supuesto, ahí no hay posibilidad de mantener, de desarrollar la vida en pareja con todo lo que ello implica y por supuesto mantener abierta la posibilidad de procrear desde la cárcel, absolutamente imposible, y todavía la tecnología virtual no ha inventado plataformas para que eso sea una realidad. No sé aún mañana qué pueda pasar. ¿Sí? Los romanos respetaban mucho los votos de castidad. Cuando una persona formulaba votos de castidad, era causal para que se decretara el matrimonio bona gratia, es decir, por buena gracia. Entonces, eran circunstancias que los romanos contemplaban. Yo hago referencia a todas estas figuras para que ustedes vean la dimensión jurídica de los romanos. Es que absolutamente no se les quedó prácticamente ninguna eventualidad, por lo menos de su tiempo. Obviamente hoy las sociedades son más complejas, surgen nuevas inquietudes que el derecho nuestro atiende, pero desde los tiempos de Roma, pues prácticamente estaba absolutamente cubierto todas las eventualidades que este tipo de figuras o de instituciones jurídicas podían suscitar o despertar. Finalmente, de lo que hemos hablado es del jus civile, que regula la figura del matrimonio. Ya sabemos quiénes podían acceder al matrimonio. Pero había otro tipo de uniones maritales que eran lícitas, desde luego, que eran toleradas, ¿no? No tenían el mismo tratamiento, la misma consideración, digamos, el mismo grado de consideración que el jus civile daba al matrimonio, al jus connubium, ¿no? Al justum matrimonium. No, era un matrimonio, pues, el acto matrimonial de mayor reputación. Los matrimonios a veces generan ese tipo de discriminación. El caso de Colombia, por mucho tiempo ya, hoy en día se está perfectamente superado. Todavía quedan algunos prejuicios en relación cuando comparamos el matrimonio católico con el matrimonio civil. Ya eso por fortuna se ha superado y prácticamente se ha nivelado, y socialmente el matrimonio civil hoy en día tiene un grado de aceptación tanto o igual como el matrimonio católico, salvo algunas familias que todavía por una acendrada formación religiosa, pues no conciben que, sobre todo, que sus hijas se casen por el matrimonio civil. Pero bueno, eso ya en buena parte está superado. Y hago estas referencias para marcar que por muchos siglos aquí, por mucho tiempo, por muchos años, el matrimonio civil era mirado con cierto desdén, con cierto desprecio. Era visto como un acto de gente pecadora, de gente impúdica, de gente... Primero matrimonio civil, celebrado con todas las formalidades del legal, solo que el posicionamiento social cultural comparado con el matrimonio católico, pues hacía que tuviese esa mirada, porque la cultura nuestra fue en el matrimonio católico, por el peso de la Iglesia Católica desde el momento mismo en que los españoles llegaron acá, bajo esa figura nos colonizaron, y por lo que decía hace un instante, todas las prebendas y todo lo que negoció don Rafael Núñez con el Papa en 1887 para que el Papa le anulara su primer matrimonio, que era católico, y le permitiera contraer nuevamente matrimonio católico.
porque si no mediaba esa sentencia de nulidad, pues don Rafael Núñez no se podía casar nuevamente por lo católico y tenía que casarse por lo católico porque el peso de la presión social era el presidente de Colombia y vivía en el Palacio de Justicia con alguien, el Palacio Presidencial con alguien que no era su esposa y entonces eso le generaba ciertas dificultades de carácter social. Esa es otra historia que algún día la comentaremos con mayor detenimiento. Pero hago la comparación para mostrar que en Roma había otras formas de unión matrimonial que si bien eran lícitas, socialmente eran un tanto discriminadas en relación con el matrimonio que consagraba el jus civile, que era el derecho establecido para quienes tenían la condición de hombres libres ciudadanos. Entonces, dentro de esas varias figuras de unión matrimonial, podemos hablar en primer lugar del concubinato. ¿El concubinato es una unión marital? Sí. ¿De qué orden? De un orden inferior, social y jurídicamente, al justum matrimonium. Sí, pero era un matrimonio, por supuesto. Bueno, era matrimonio, digamos, discriminado. Cuando digo matrimonio, lo que quiero significar era unión lícita, no era unión ilegal. Era unión lícita que incluso se podía celebrar bajo ciertas formalidades de carácter legal y que tenía condiciones. Era una unión también entre hombre y mujer de carácter monogámica, tenía que ser duradera, era una unión reconocida por la ley. Al ser reconocida por la ley, le genera efectos de carácter legal. No, el concubinato no era una unión pasajera, pues no es que nos conocimos esta noche, pernoctamos y eso ya es concubinato. No, 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 no. Suponía una estabilidad en la relación de pareja, ¿no? ¿Y por qué nace el concubinato? Lo que decía hace un instante cuando los gobernadores iban a las provincias porque estaban impedidos para contraer matrimonio. Entonces, pues la fuerza de la naturaleza, la fuerza de los hechos, la fuerza del amor, de la pasión, lo que ustedes quieran, pues hace que finalmente esas uniones se den contra viento y marea. El amor, la pasión, lo que ustedes finalmente quieran considerar son fuerzas son fuerzas de la naturaleza que desbordan cualquier regulación de carácter legal y por eso tiene que tener la sociedad romana finalmente que aceptar que existen otras posibilidades de normalizar la vida entre las parejas y crea la figura del concubinato que, insisto, es comparada con el jus matrimonium, una figura de inferior condición, de inferior categoría, no solamente jurídica, sino de orden social. ¿Sí? Entonces tenía esas limitaciones. El contubernio. Contubernio es otra figura matrimonial. Ya creo que en alguna clase habíamos hecho alusión a la figura del contubernio, que era una unión, esa sí era vista pues con cierta prevención de carácter social, porque era la unión matrimonial que celebraban los esclavos entre sí. Era el matrimonio de los esclavos, pues, la unión matrimonial de los esclavos que los romanos respetaban. Sí, admitían, sí, pero la admitían como una unión un tanto eh, eh, degradada, sí, como una unión que pues por supuesto no podía tener, no era vista con buenos ojos, tenían que admitirla porque las circunstancias hacen que el derecho romano tenga que contemplar la posibilidad de que los esclavos también puedan formar unión marital entre ellos. Pero el contubernio, bueno, no solamente era entre esclavos, sino también entre un hombre libre o una persona libre, un contrayente libre y un esclavo. Esclavo y esclava se unían a través de la figura del contubernio. Libre y esclavo o esclava se unían a través de la figura del contubernio. ¿Qué consecuencias jurídicas tenía? Ninguna, porque los esclavos no tenían derechos y en consecuencia no podían generar consecuencias jurídicas de ninguna índole. Los hijos de esa unión seguían la condición de la madre. Si la madre era libre, los hijos eran libres. Si la madre era esclava, pues los hijos eran esclavos. Si la madre, los hijos seguían la condición de la madre. Y esa es una condición que los romanos respetan por virtud de la ley natural, finalmente, pues del vínculo natural biológico del hijo que es inmediato, permanente y primero, pues que con la mamá, con la madre que con el mismo padre. Ahí sí como el viejo cuento, se sabe quién es la mamá porque se conoce, ¿no?
Y en cambio el padre sí es un acto de fe, porque a ciencia cierta pues no se podría en un momento dado llegar a establecer. Hoy lo establecemos por procedimientos médicos, científicos, pero en otros tiempos en que no existían ese tipo de pruebas era un acto de fe. Por eso se establecían esas presunciones de tiempo para poder determinar quién era el padre. Bien, ¿qué otra circunstancia podríamos anotar en relación con la figura del matrimonio entre los romanos? Básicamente creo que ahí están pues señaladas así a grosso modo, un tanto abuelo de pájaro, digamos los elementos más importantes del matrimonio, qué se entiende por matrimonio, los requisitos para contraer matrimonio, los efectos que el matrimonio genera, la forma de disolución del matrimonio, por manera que creo que el tema está en relación con el matrimonio perfectamente comprendido o agotado. Entonces, en relación con el estado de familia, que forma parte del gran estado de las personas, pues hemos visto dos temas, el tema de la patria potestad, el tema del matrimonio. Continuaremos en la próxima charla para concluir este capítulo del estado de personas y entrar al estado de las cosas, es decir, ver cómo era el régimen jurídico que los romanos diseñaron en relación con los objetos, las cosas o los bienes, el derecho de los bienes, eso que ustedes van a ver el semestre entrante en una asignatura que se denomina derecho de los bienes o derecho de bienes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? Todo perfectamente claro. Quiero recordarles, porque se nos ha pedido por parte del doctor Vázquez que le recordemos a los estudiantes que los trabajos de seguimiento se deben hacer. Y aquellos trabajos que asignamos por grupo desde el comienzo del semestre se deben entregar. Se deben entregar en la fecha que acordamos desde un comienzo, es decir, 15 días antes de la terminación del semestre. Creo que el semestre concluye el 30 de mayo, si mal no estoy. Y si la memoria no me falla, alguno de ustedes me puede corregir, cosa que le agradezco, me corrija o me ratifique. La última semana ya es la semana de las evaluaciones, o sea que estamos hablando de que nos quedan aproximadamente 4 clases para terminar el semestre. Veremos el régimen de los bienes, el régimen de las acciones y aspiro, por lo menos la última clase, a en una muy rápida síntesis presentar qué fue el derecho después del derecho romano. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces, excúsenme recordarles que esos trabajos se mantienen, que esos trabajos hay que presentarlos. Pues obviamente lo que sí se nos va a dificultar es la sustentación de los trabajos, pero los trabajos hay que entregarlos. Ya acordaremos, medio, obviamente, vía correo electrónico. Entonces, para que no dejen dormir eso, yo supongo que los trabajos ya están avanzados, que los grupos se constituyeron desde un comienzo, ustedes mismos los integraron, ustedes mismos escogieron de los temas que yo le presenté, por manera que recuerdo que esos trabajos estén vigantes. No es que porque las circunstancias de la clase cambiaron, por estas novedades, no, al final del semestre van a decir, no, pensamos que esos trabajos ya no existían. No, los trabajos hay que entregarlos. Entre otras cosas porque eso constituye la nota de seguimiento. Ustedes saben ya que es la nota de seguimiento. La nota de seguimiento es la nota que ustedes mismos se construyen con el trabajo. Entonces es una oportunidad que no se puede desperdiciar para mejorar nota o para finalmente dejar una nota altamente satisfactoria. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, jóvenes, les agradezco mucho su presencia. Doctor, Sí. doctor, lo único sería establecer el día ya y la fecha para tener establecido el día que vamos a publicarle o enviarle los trabajos. Sería bueno ya Eso establecer una fecha. está perfectamente definido. Desde el primer día dijimos 15 días antes de terminar el semestre. Estoy recordando que el semestre termina el 30 de mayo. O sea que 15 días antes, ustedes perfectamente lo pueden determinar. Lo pueden enviar desde ya. Los que lo tengan, los que lo hayan concluido, lo pueden ir enviando. Para mí mejor porque no me congestiono a la hora de revisar tanto trabajo, no solamente porque son los de este grupo, sino los de otros semestres y eso me congestiona. No me pase lo de esta vez que terminé calificando más de 200 trabajos, porque puse a todos los grupos trabajo y me senté a calificar el fin de semana pasada y casi no me dio tiempo ni de dormir ni de comer. Pero bueno, salimos de eso, no hay ningún problema. Entonces, si algunos ya han terminado, pues claro, pues pueden ir haciendo llegar. El plazo máximo ya está acordado, hasta faltando 15 días, es decir, hasta el 15 de mayo, pues si de ser puntuales se trata. ¿Listos? Tenemos creo que todavía 3 semanas, pues bueno, 3 semanas contando
los días que nos quedan del mes de abril, que ya está también en sus últimos. Profe, gracias. Muy buena noche, les agradezco a ustedes su compañía, su presencia y el interés. Gracias, profesor. Que descanse. Igualmente. Muy bien. Niños que duerman, que Chao, Paulito. Gracias, Chao, profesor. profe. Chao. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Que